Nanoburbuja, ¿qué es? Alguno preguntó en su momento qué era una nanoburbuja. En acuicultura, una nanoburbuja se define como una burbuja de gas extremadamente pequeña, con un diámetro generalmente menor a 200 nanómetros. A diferencia de las burbujas convencionales, las nanoburbujas tienen propiedades físicas y químicas únicas que las hacen especialmente útiles en aplicaciones acuícolas. Características de las nanoburbujas. Tamaño ultra pequeño. Su diámetro típico es inferior a 200 nanómetros, lo que les permite permanecer en suspensión en el agua durante largos periodos de tiempo, en lugar de subir rápidamente a la superficie como las burbujas más grandes. Estas burbujas son tan pequeñas que pueden permanecer dentro del agua mucho tiempo, porque no tienen suficiente fuerza para trepar la columna de agua. Y voy a agregar algo que me olvidé de colocar en este material, aunque después se habla, ¿no? Un poquito. Es el hecho que si uno genera nanoburbuja a profundidades de más de 2 metros, o póngale 2 metros, la nanoburbuja se disuelve molecularmente en el agua por la presión de los 200 gramos de la columna de agua. Eso me olvidé de ponerlo acá. Bueno, estabilidad prolongada. Si yo disuelvo la burbuja, estoy logrando un efecto maravilloso de aportar oxígeno 2 al agua. Esta nanoburbuja tiene una estabilidad prolongada. A pesar de su pequeño tamaño, las nanoburbujas son notablemente estables y pueden durar días o incluso semanas en el agua antes de disolverse. Vuelvo a repetir, dependiendo de a qué profundidad se la genera, lo que maximiza su eficiencia en la transferencia de gases como el oxígeno. Alta presión interna. Tienen una presión interna muy alta debido a su pequeño tamaño, lo que facilita la disolución de gases en el agua, mejorando la oxigenación. Estas burbujas se pueden hacer con oxígeno puro o se pueden hacer con aire. ¿Está? Se puede hacer con aire. Ahora te doy lugar, Rubén, dame un segundito. Superficie cargada negativamente. Las nanoburbujas suelen tener una carga superficial negativa, lo que les permite atraer y neutralizar partículas contaminantes, bacterias y otros compuestos no deseados en el agua. Ojo que esto tiene que ver con el espumador, es decir, por más que es eficiente y tiene una enorme energía, el tema es que también atrapan este tipo de elementos orgánicos dentro del agua que los oxidan, los disuelven. Bueno, acá lo que vamos a ver en este video ahora es el cono de presión. Vamos a avanzar con el material. Yo voy a avanzar el video un poco, a ver si lo puedo avanzar desde acá, sí. Para que puedan ver el cono de presión, que ya lo conocen ustedes, porque si no el video es muy largo y ya no hay más tiempo. Estoy buscando dónde está el cono de presión. Acá está. Sería a esta altura. Ahora sí a mostrar el video. Bueno, bárbaro. No sirvió de nada. Lo preparé antes, pero no. Volvió atrás. Ese es el cono de presión, lo que se está viendo ahí. Eso es un cono de presión. Ahora lo vamos a ver mejor. Eso es un cono de presión. Y acá aplica lo que yo le explicaba recién a Rubén. Esto que vemos acá es el cono de presión. Bueno, este cono trabaja con presión y esto es lo que disuelve molecularmente cualquier gas en el agua que, como está en un lugar cerrado, yo le voy a dar la presión que tiene la bomba de agua. O sea, sobre la presión atmosférica de 1 kilo, le voy a sumar la presión de la bomba. Si la bomba eleva el agua a 15 metros, la bomba va a tener una presión de 1,5 kg. En este cono va a haber una presión de 1,5 kg. Está en este cono azul. Entonces, si yo agrego un gas, el que sea, dióxido de carbono, aire, oxígeno, cualquier elemento que yo agregue por la parte alta, que se agrega por este caño blanco que ven acá,
ahí se va a ver mejor, ahí está, ¿ve? Entra por acá, por esta valvulita. El gas, como va a estar sometido, el aire, el dióxido, el oxígeno, lo que yo quiera disolver, como va a estar sometido a una presión mayor que la atmosférica, se va a disolver molecularmente en el agua. Va a subir la presión gaseosa porque está en un lugar cerrado. Entonces va a subir la presión gaseosa. Pero cuando salga a un tanque de cultivo, como se ve acá atrás, se van a liberar los gases que están por encima de la presión atmosférica, se van a liberar a la atmósfera, porque lo que va a salir acá va a estar sobresaturado. ¿Comprenden? Estos equipos se utilizan en acuicultura, ¿eh? En acuicultura ya comercial. Esperen que ahora quiero acelerar esto, pero por algún motivo, ahí está. Eso es un cono de presión. Entonces, el cono de presión, también conocido como cono de oxígeno, es un dispositivo utilizado en acuicultura para disolver el oxígeno en el agua de manera eficiente. El principio de funcionamiento se basa en la ley de Henry, que establece que la cantidad de gas disuelto en un líquido es proporcional a la presión del gas sobre el líquido. Definición del trabajo del cono de presión. Generación de presión. El agua de la acuicultura es bombeada al cono de presión donde se incrementa la presión interna. Simultáneamente, oxígeno puro o aire enriquecido con oxígeno se introduce en el cono. La alta presión dentro del cono facilita que el oxígeno se disuelva en el agua. Aumento de la solubilidad. Bajo condiciones de alta presión, la solubilidad del oxígeno en el agua aumenta significativamente. Esto significa que una mayor cantidad de oxígeno puede disolverse en un volumen determinado de agua que a presión atmosférica normal. Mezcla intensiva. Dentro del cono, la turbulencia creada por el flujo de agua y la presión contribuye a una mejor mezcla del oxígeno con el agua. La forma cónica y el flujo controlado aseguran que el agua y el oxígeno tengan un contacto prolongado y eficiente, maximizando la transferencia de oxígeno. Liberación del agua oxigenada. Después de la mezcla, el agua rica en oxígeno se libera del cono a la presión normal del sistema de acuicultura. Esto aumenta significativamente el nivel de oxígeno disuelto en el sistema, lo cual es esencial para la salud de los organismos acuáticos. Beneficios del uso del cono de presión. Bueno, los beneficios son que es muy eficiente. El cono de presión es altamente eficiente en comparación con otros métodos de oxigenación, como las piedras difusoras de burbuja, porque aprovecha la alta presión para disolver más oxígeno en menos tiempo. Optimización del consumo de oxígeno. Se requiere menos oxígeno para lograr niveles de saturación y sobresaturación elevados, lo que puede reducir los costos operativos. Reducción del estrés en organismos acuáticos. Bueno, esto está además de leerlo. Más que nada, mejora la calidad del agua de tal manera que mejora el desarrollo de los peces y contribuye a mejorar el sistema inmunológico del pez, evitando enfermedades, ¿verdad? Muy bien. La pregunta es, ¿qué es más eficiente, un cono de presión o una nanoburbuja? En vez de leer el texto lo voy a definir yo, después, como el material lo van a tener disponible, lo van a poder leer lentamente, tranquilamente. En realidad, la eficiencia es buena en los dos sistemas, en el cono y el nano, y se pueden usar en simultáneo si uno quiere. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el cono de presión puede disolver más rápido el oxígeno que lo hace la nanoburbuja. La nanoburbuja tiene un trabajo más bien estabilizante dentro del sistema. Es estabilizante. La nanoburbuja difícilmente pueda sobresaturar el agua. Lo puede llegar a hacer a largo plazo, pero como se va liberando, como la transferencia es lenta, se va liberando a la atmósfera, por lo tanto, es más indicado para mantener niveles de saturación en el agua cercanos a saturación. En cambio, el cono tiene la capacidad de sobresaturar el agua. Por eso el cono hay que tener cuidado en el sentido de que el resultado del agua que va a salir ahí siempre, especialmente cuando se usa oxígeno puro,
va a sobresaturar el agua hasta 35 o 45 miligramos litro, cosa que la nanoburbuja no lo va a poder hacer. La nanoburbuja va a subir el oxígeno solamente si hacemos nanoburbuja con oxígeno puro. Ahí también puede llegar a sobresaturar, pero siempre hay que usar oxígeno puro y tiene que estar, para no perder el dinero del oxígeno puro que se vaya a la atmósfera, tiene que ser nanoburbuja de profundidad. ¿Está? Lo cual implica en los dos sistemas, en el cono de presión y en la nanoburbuja, que se utilice una bomba de presión para lograr ambos efectos. No se utilizan bombas de caudal. Las bombas de caudal para estos dos equipos no sirven. Bueno, vamos a ver el último material. Acá se ve acá hay un resumen de lo que acabo de decir. Vamos a hablar ahora de la torre de intercambio gaseoso, o que también se denomina oxigenador de baja presión, LHO. Yo siempre les hablé a ustedes de la torre de intercambio gaseoso. Acá tenemos una imagen de un video de mi establecimiento, cuando empezamos a construir las instalaciones, donde se ve con claridad las torres de intercambio gaseoso. Fíjense en las columnas de agua que caen, ahí van cayendo, ahí tiene un contacto amplio con la atmósfera, eso hace que el agua se oxigene de manera natural. Estas mismas torres se pueden cerrar herméticamente y se pueden llenar con oxígeno, liberando anteriormente el dióxido. ¿Está? Si hacemos eso, acá ¿qué pasó? Se me cortó la señal. Seguís en clase, pero se dejó de compartir el archivo. No sé Sí, si se podés. cortó la señal, a ver ¿No nos si lo puedo escuchás? recuperar. Sí, sí, yo te escucho, ¿me escuchás vos? Yo te escucho a vos, sí, sí, estás en clase todavía. Bueno, Lo que déjame pasa que es se que cerró el material, no sé por sí, qué, porque no hice nada, creo que no hice nada. Ya estamos en la última página igual, les pido unos segundos de paciencia. Acá está. Bueno, a ver cómo lo comparto ahora. Ahí está. Excelente. Sí, se cerró, no sé por qué. Bueno, este mismo dispositivo se puede cerrar herméticamente. Se le hace un sello de agua a la salida y un sello de agua al comienzo de la entrada de agua a la torre, y con eso se logra tener un oxigenador de baja presión. La ventaja que tiene este sistema sobre los sistemas anteriores es que se puede trabajar con altos caudales. Vamos a leer esto y bueno, y vamos a dar por concluida toda la explicación de hoy. Torre de intercambio o oxigenador de baja presión, que también se denomina a nivel internacional LHO. Este método es particularmente útil en sistemas de acuicultura intensiva, donde los requerimientos de oxígeno son altos y donde se necesita una solución rápida y efectiva para mantener niveles adecuados de oxígeno disuelto. El LH2 o torre de intercambio gaseoso, también conocido como oxigenador de baja presión, es un dispositivo ampliamente utilizado en la acuicultura para incrementar el nivel de oxígeno disuelto en el agua, especialmente sistemas donde no se puede aumentar significativamente la presión del agua y se requiere grandes caudales. Acuérdense que las bombas de caudal bajan los costos de movimiento de agua comparado a las bombas de presión. Las bombas de presión gastan mucha energía y como son de presión, los caudales de agua son bajos, aumentando los costos del movimiento de agua. En acuicultura se utilizan bombas de caudal. Entonces aquí es donde se utilizan estos sistemas con mayor eficiencia, con un menor gasto de energía. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Bueno, el LHO funciona permitiendo que el agua fluya a través de una serie de bandejas o cámaras donde se inyecta aire o oxígeno puro. A medida que el agua fluye por la torre, el oxígeno se difunde en el agua a través de gotas o de finas películas de agua, utilizando la turbulencia
y el contacto prolongado para maximizar la disolución del oxígeno en el agua. Acá lo que vamos a utilizar es un cambio de estrategia. En vez de utilizar presión, vamos a trabajar con una presión que ya es de 20 gramos, pero acá lo que se aumenta es la superficie de contacto con el aire a través de un recorrido o con el oxígeno puro. Y ojo, al trabajar con grandes caudales, se mueve mucha agua a través de este dispositivo, por lo tanto, aunque el rango de transferencia va a estar dado por la insaturación y por la presión del gas que vayamos a utilizar, es una suma de, o sea, acá tiene que ver más la presión gaseosa y el tiempo de contacto de la presión gaseosa, la diferencia de presión gaseosa parcial con el agua y el tiempo de contacto que tiene el agua con esa atmósfera que generamos. La estructura del LHO está diseñada para maximizar el área de contacto entre agua y oxígeno, lo que facilita una alta eficiencia en la transferencia de oxígeno sin necesidad de aumentar la presión del sistema, permitiendo el flujo de enormes caudales de agua. Componentes principales: está la entrada de agua, el agua entra limpia a la torre desde el sistema de acuicultura normalmente a través de una entrada que regula el flujo de agua. Cámaras de oxigenación: el agua pasa a través de varias cámaras donde toma contacto con el aire o el oxígeno. Salida de agua oxigenada: el agua ahora enriquecida con oxígeno sale saturada o sobresaturada y retoma al sistema acuícola. Acuérdense que la saturación o sobresaturación va a depender de si usamos aire o oxígeno puro. ¿Qué ventajas tiene la torre? Primero, tiene un bajo consumo energético. ¿Por qué? Porque no requiere bombas de alta presión, trabaja con la gravedad, lo que resulta en un menor consumo de energía. Flexibilidad: puede instalarse en una variedad de configuraciones y escala, desde pequeños sistemas, como hemos estudiado, hasta instalaciones de acuicultura comercial o a gran escala. Mantenimiento: generalmente las torres son fáciles de mantener debido a que tienen un diseño simple y robusto. Bueno, el LHO o torre de oxigenación es una herramienta esencial en la acuicultura moderna, especialmente en sistemas que requieren una oxigenación eficiente sin la necesidad de grandes diferencias de altura o presión. Su uso permite mantener niveles adecuados de oxígeno disuelto en el agua, lo cual es fundamental para la salud y el rendimiento de los organismos acuáticos. Bueno, Carlita, ahí estás de nuevo, Carlita. Sí. Se nos fue la mano con la hora de... Disculpame. No, por favor. Tengo una consulta de Saúl que había quedado pendiente que dice: la bomba de Arriete, por su manera cíclica que utiliza la energía cinética por golpe de arriete sobre fluido, y en una cámara de compresión, ¿colabora a oxigenar el agua en su trabajo de elevar agua? Está Pero leyendo la bomba de la Arriete trabaja... de... ¿Cómo? Sí. Perdona. El final era que estaba pensando en la aplicación de cultivos en el cultivo de tilapias. Está bien. La bomba de Ariete está bien. Una vez que el agua sale del sistema de Ariete, ahí es donde se puede colocar una torre de intercambio gaseoso. ¿Está? Porque la torre de intercambio gaseoso puede trabajar en vertical o en horizontal. Pero el proceso, lo que pasa es que si vos al Ariete le colocás presión, le quitas el caudal y le quitas la inercia que trae el agua. Entonces eso tiene que estar a la salida, pero sí se puede incorporar perfectamente. Sí, se pueden vincular. También se puede colocar a la salida un sistema de nanoburbujas, de nanoburbuja que va a tener un equipo aparte, ¿está? Se puede colocar inclusive sistemas de presión como los conos, pero les vuelvo a repetir, todo eso siempre tiene que estar una vez que ya salió el agua del sistema de Ariete. ¿Alguna otra pregunta, Carlita? Recién de Carlos dice: ¿cuál o cuáles de estos equipos son los más recomendables para una densidad de 150 kilos por metro cúbico? Para mí el más recomendable por la densidad y los caudales de agua que hace falta es la torre de intercambio. Es decir, cerrada y trabajando con oxígeno puro, es lo mejor. Después, ¿por qué? Porque
Si usamos los conos, necesitamos tener un cono en cada tanque de cultivo. Y ojo, el tanque de cultivo tiene que tener un agua equivalente al oxígeno que aporta sobresaturada a la torre, que después tiene que mezclar. Entonces implica una inversión enorme. En cambio, una torre de intercambio, porque la torre de intercambio, el cono de presión, cada cono necesita una bomba independiente. Cada cono necesita una bomba independiente para el cono. En cambio, la torre no necesita una bomba independiente. ¿Está? Yo puedo tener una bomba de caudal y esa agua se divide en cada torre y cae por gravedad. O sea que la torre en sí no necesita ningún tipo de bomba, además de la bomba de recirculación que lo tienen todos los sistemas. Por eso enseñé eficientemente a utilizar, o traté de que sea eficiente la enseñanza, de utilizar torres de intercambio gaseoso. Y creo que... ahí está. Ese alumno, ese que está ahí, ese que levanta la manito, es el que más sabe. Es el que más sabe cuando... y es más, si yo le pregunto, estoy seguro que va a responder mejor que cualquiera de los que está ahora presente. Vos estás hablando. A ver, se está saludando. Chao. 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 Chao, hasta luego. Disfruten de la vida, espero no haberles complicado la vida. Espero que hayan aprendido y haberles facilitado todo. Esa es mi intención. Un abrazo gigantesco. Gracias a todos. Y volvamos. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Ha sido un gusto estar con ustedes. Buen fin de semana. Perdón que haya sido todo tan acelerado, pero Adiós, Eduardo, adiós. no me daba el tiempo. Hasta luego. Un abrazo. Espectacular, Un abrazo a profesor. todos. Como siempre, un placer. Adiós. Buen domingo, sí, un buen saludo.